Buen día. Vamos a leer la palabra de Dios y nos ubicaremos en el libro de Éxodo, en los capítulos 28, 29 y 30. Capítulo 28 se lee así la palabra de Dios. Y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional y el éfod, y el manto y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro y cárdeno, y púrpura y carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de bordador. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 lados, y se juntará. Y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras oniquinas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, los 6 de sus nombres en la una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. De obra de escultor en piedra, a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, harásles alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del éfod para piedras de memoria a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes. Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra. Le has de hacer conforme a la obra del éfod, de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedra: 1 orden de una piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbunclo será el primer orden. El segundo orden, 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante. El tercer orden, 1 rubí, 1 ágata y 1 amatista. Y el cuarto orden, 1 berilo, 1 onix y 1 jaspe. Estarán engastadas en oro y en sus encajes. Y serán aquellas piedra según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional. Y pondrás las 2 trenzas de oro en los 2 anillos, a las 2 puntas del racional, y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes, y las pondrás a los lados del éfod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro
los cuales pondrás a las dos puntas del racional, en su orilla que está al lado del éfod de la parte de dentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los dos lados del éfod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del éfod. Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del éfod y no se aparte el racional del éfod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del éfod todo de jacinto, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo, en sus orillas, harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí, por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada, por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová y cuando saliere, porque no muera. Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de jacinto, y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que hayan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les formarás chapeos, tiaras, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Amén. Capítulo 29. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del éfod, y el éfod y el racional, y le ceñirás con el cinto del éfod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás el aceite de la unción,
y derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás llegar sus hijos y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo, y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño de sobre el hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Empero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro y su pellejo y su estiércol, es expiación. Asimismo tomarás un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto a Jehová, olor grato, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar, y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero el sebo y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagraciones. También una torta de pan, y una hojaldre amasada con aceite, y una lasaña del canastillo de los ázimos presentado a Jehová. Y lo has de poner todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás agitándolo delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder sobre el altar en holocausto, por olor agradable delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que fue inmolado para la de Aarón, y lo mecerás por ofrenda agitada delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es porción elevada, y será tomada de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestimentas santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar viniere al tabernáculo del testimonio
a servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar del santuario. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para henchir sus manos para ser santificados, mas el extranjero no comerá porque es cosa santa. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones, y purificarás el altar, habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días expiarás el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare al altar será santificada. Y esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de 1 año, cada día sin intermisión. Ofrecerás el un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido. Y la libación será la 4ª parte de un hin de vino con cada cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor de suavidad. Será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Amén. Capítulo 30. Harás asimismo un altar de sahumerio de perfume, de madera de sittim lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán de lo mismo. Y cubrirlo has de oro puro, su techado y sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona a sus 2 esquinas, en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los varales de madera de sittim y lo cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana, cuando aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre el sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. 1 vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo a Jehová. Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Cuando tomares el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová, para expiar vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Y tú has de tomar de las principales drogas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500, al peso del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es. Por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Dijo aún Jehová a Moisés: Tómate aromas, estacte y uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí, será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra.